Tengan todos muy buenos días. Como pudieron ver en el título del video, hoy analizaremos cuál fue el mejor portaaviones de la Segunda Guerra Mundial. Al mencionar esta pregunta varias respuestas pueden llegar a la mente. Algunos podrán pensar en el gigantesco Shinano, otros en el mítico Enterprise, o tal vez alguno pueda llegar a pensar en algún portaaviones británico como el Implacable. Y quizás no estén del todo mal, todos ellos llegaron a resaltar en una u otra área. Shinano fue el más pesado. Enterprise fue el portaaviones con el mejor historial de combate de toda la historia. Y los Implacable por su buena protección contra bombas. Pero hay una respuesta un tanto más conocida. Y es que en páginas de bastante tránsito como lo son Wikipedia, se ha llegado a mencionar al portaaviones Taiho como el mejor portaaviones de la historia. Aunque de manera personal no lo considero el mejor. Sí es un buen portaaviones, pero para mí tenía algunas carencias que son a mi punto de vista imposibles de ignorar. Pero para descubrir cuál fue el mejor portaaviones de la guerra debemos descartar algunas opciones que creo yo pueden llegar a competir por este puesto. El primero de todos es el portaaviones Shinano. Este originalmente debería ser un acorazado de clase Yamato. Pero debido a las pérdidas japonesas se decidió convertirlo a un portaaviones. Aunque estratégicamente debería ser algo más como una especie de almacén y un taller flotante, puesto que la función de este no era la de combatir a otros portaaviones, sino realmente la de suministrar y reparar los grupos aéreos de los demás portaaviones japoneses. Por esto es que gran parte de su interior estaba destinado a talleres y a transportar aeronaves que no podría utilizar. Por ejemplo, su capacidad máxima era alrededor de 120 aparatos, pero su grupo aéreo propio constaba de menos de 50 de estos, estando el resto destinado a otros portaaviones. Después tenemos al mítico Enterprise. Era un buen portaaviones, en especial después de sus modernizaciones. Contaba con una buena cantidad de aeronaves, buena defensa antiaérea, pero no debemos olvidar que era un portaaviones que databa desde antes de la guerra. Por más que se modificara nunca podría igualar, al menos en cuestiones técnicas, a los nuevos portaaviones, los cuales contaban con más armamento, más aeronaves y generalmente de mejores capacidades de supervivencia. Por último, me gustaría presentarles mi candidato al mejor portaaviones del conflicto. Y para demostrar mi punto lo compararemos directamente con el portaaviones Taiho. Estoy hablando del portaaviones estadounidense Essex. Aunque realmente podríamos referirnos a la mayoría de su clase, puesto que estos eran bastante numerosos, desplegando más de 15 unidades durante toda la guerra. Pero para ser justos utilizaremos al líder de la clase para la siguiente comparación. Primero conozcamos un poco a ambos buques. Taiho desplazaba un poco más de 37.000 toneladas. Era capaz de alcanzar más o menos 33 nudos de velocidad, siendo además de los pocos portaaviones japoneses en los cuales la cubierta de vuelo estaba totalmente unida al casco, sin tener esta especie de columnas que se podían llegar a apreciar en otros portaaviones japoneses, como Shokaku o Akagi. Essex desplazaba más o menos 33.000 toneladas, siendo capaz de desarrollar velocidades de 33 nudos. Ambos portaaviones eran bastante similares en desplazamiento y velocidad, por lo cual comenzaremos a hablar sobre las áreas más importantes de un portaaviones. Comenzando por lo principal, el grupo aéreo. Tomando en cuenta que Taiho y Essex estuvieron presentes durante la batalla del mar de Filipinas, usaremos el grupo aéreo de Essex de esa campaña para el resto de la comparación. Taiho durante la batalla llegó a transportar un total de 61 aviones, 19 cazas A6M5, nombre en código 0, 20 bombarderos de 4Y, nombre en código IUD, un bombardero de 3A, nombre en código VAL, y finalmente 16 torpederos B6N2, código aliado YIL. El Essex llevaba 42 cazas F6 FGCAT, 36 bombarderos en picado SB2C, Helldiver, y 20 TBF Avengers, totalizando poco menos de un centenar de aviones. Antes de analizar los modelos me gustaría hablar sobre la calidad de los propios pilotos. Hacia finales de la guerra Japón no contaba prácticamente con tripulaciones aéreas de buena calidad, puesto que la mayoría de sus pilotos con experiencia habían perecido en las batallas navales de años anteriores, como por ejemplo la batalla de Midway, o la batalla de la isla Santa Cruz. Además, debido a ciertas faltas como el tiempo disponible y la cantidad de combustible, causó que la mayoría de pilotos de los aparatos embarcados no tuvieran mucho entrenamiento. Al contrario, la mayoría de los pilotos estadounidenses sí habían tenido un entrenamiento más riguroso, por lo cual en la mayoría de casos los pilotos estadounidenses eran técnicamente mejores pilotos. Ahora es momento de pasar a una comparación un tanto más técnica de los aparatos en cuestión, comparando primero el A6M5 contra el F6F. Siendo claros y concisos, podemos ver que el Hellcat era más rápido que el Zero, pero este al mismo tiempo era más ágil. Si vemos el armamento podemos encontrar que Zero tenían menos armas, pero sobresalen los cañones de 20 milímetros,
contra los cuales el Hellcat podía alinear varias ametralladoras de 12,7 milímetros. Pero como el Hellcat demostró a lo largo de la guerra, era un caza mucho más sólido capaz de resistir muchos impactos antes de ceder, cosa de las cuales el Zero no podía presumir. Por lo cual creo yo Hellcat debería salir vencedor en la mayoría de combates contra el Zero. Ahora comparando a los bombarderos en picado nos encontramos al D4Y, contra el SB-2C. El estadounidense es considerablemente más lento, pero podría llevar una carga de bombas de más del doble a comparación del UD. Otra vez más nos encontramos con dos aviones que tenían algunas ventajas de su lado. Pero tomando en cuenta que al ser bombarderos la capacidad de bombas claramente superior del SB-2C, sumado a su conocida resistencia le da a mi forma de ver una ventaja bastante grande. Aunque sobra decir que sus pilotos decían que era un avión bastante difícil de pilotar. Para finalizar veremos a los torpederos encontrándonos al TBF y al B-6N. Si bien el Avenger es bastante más lento que el Yield, y si bien este último tenía una capacidad de carga menor al del Avenger, es bien sabido que los torpedos japoneses, en su mayoría tenían un poder destructivo y una confiabilidad más grande al de los estadounidenses. Aunque eso sí, estos últimos no eran malos torpedos, solo algo inferiores. Para finalizar podemos ver una cierta ventaja japonesa al menos en torpederos. Pero no olvidemos la ventaja de los pilotos estadounidenses será bastante considerable. Por lo cual creo terminarían desempeñando de mejor manera sus roles. Ahora pasaremos a comparar el propio armamento de los portaaviones. Comenzando con las piezas de artillería más grandes dispuestas en estos buques. Por parte del japonés nos encontramos con 12 cañones de 4 pulgadas. Y por parte estadounidense con 12 cañones de 5 pulgadas. Si bien ambas armas podían alcanzar más de 20 disparos por minuto, las tripulaciones de estas reportaron en ambos casos que 15 rondas por minuto era lo más común. Viendo su rango efectivo contra blancos antiaéreos, nos podemos encontrar con una ligera ventaja del estadounidense por poco menos de 1 kilómetro. Posiblemente las ventajas más grandes de estos cañones las encontramos en el lado estadounidense, puesto que estas armas estarían apoyadas por un director de fuego del tipo Mark 38. Además de que es bien conocido que las piezas estadounidenses disparaban proyectiles con espoletas VT, las cuales para simplificar eran espoletas de proximidad, por lo que munición por munición el cañón de 5 pulgadas es el vencedor. Después tenemos a la artillería antiaérea de pequeño calibre. Por parte del japonés nos encontramos con poco más de 50 cañones de 25 milímetros, mientras que el estadounidense portaba unos 32 cañones de 40 milímetros, y poco menos de 50 de 20 milímetros. El cañón japonés de 25 milímetros es más lento que el estadounidense de 20 milímetros pero ligeramente más rápido que el de 40 milímetros. De igual manera su rango es más corto que el de 40 milímetros pero considerablemente más largo que el de 20 milímetros. El cañón japonés de 25 milímetros también ha sido muy criticado, puesto que para 1944 y 1945 este disparaba municiones demasiado ligeras para atacar a los nuevos aviones estadounidenses. Además sus cargadores eran de apenas 15 rondas los cuales eran más complicados de cambiar. Además la artillería ligera estadounidense contaba con directores del tipo Mark 51, los cuales los harían mucho más efectivos que sus contrapartes japonesas, los cuales tenían un método de rotación bastante tosco por lo cual su eficacia sería mucho menor. Si vemos las medidas tomadas para proteger a ambos portaaviones del ataque de bombas, nos encontramos con dos muy distintas aunque cada una tenía sus ventajas. Por ejemplo Taiho tenía una cubierta blindada bastante gruesa, la cual le permitiría soportar varias bombas sin que ésta quedara fuera de combate, pero a su vez en caso de ser dañada sería prácticamente imposible repararla en alta mar, lo cual sería una ventaja para Essex puesto que si bien no tenían una cubierta blindada como tal, sí tenían un hangar blindado, el cual en teoría debería poder evitar que el combustible y la munición explotaran. Además de que así su cubierta sería mucho más fácil de reparar lo cual quedó evidenciado varias veces y con varios portaaviones. En la batalla de Midway el portaaviones Yorktown fue bombardeado, y este necesitó relativamente poco tiempo para volver a poner su cubierta en funcionamiento. Otro ejemplo es cuando el portaaviones Wasp CV-18 fue alcanzado por una bomba de 500 kilogramos. Esta destruyó su cubierta de vuelo y parte del hangar, pero poco menos de una hora después sus grupos aéreos otra vez estaban en funcionamiento. Por lo cual siempre y cuando los impactos no sean de una gravedad en extremo seria, podrían ser reparados aunque eso sí, las pérdidas en la tripulación no pueden ser sustituidas en alta mar. El esquema antitorpedos del Taiho debería ser más resistente que el de los Essex. Aunque esto no significa que estos últimos estén mal protegidos. Por lo cual hablando de protección para mí Taiho es superior a Essex. Pero este no es para nada vulnerable puesto que si bien Taiho es más resistente Essex tiene una artillería y cazas mucho más capaces.
por lo cual es menos probable que reciba algún impacto. Pasando a hablar un poco más sobre las tripulaciones, nos encontramos con algunos problemas. Taiho era un barco nuevo. Naturalmente parte de su tripulación era novata. Pero viendo al estadounidense nos encontramos con que su tripulación para este punto tenía ya un tiempo en el Pacífico. Además del entrenamiento que había recibido previamente en tierra, de los cuales podemos destacar dos ventajas. La primera es que la mayoría de tripulantes estaban entrenados para saber cómo reaccionar ante un ataque. Además de que su sistema de control de daños eran relativamente más grandes y mejor equipados. Y es aquí donde se completa una especie de balance. Taiho es mucho más difícil de dañar. Pero es mucho más fácil de mantener a flote. Pero si de toda la tripulación de Taiho podemos ver un eslabón débil y capaz de condenar al buque, es precisamente sus tripulantes dedicados al sistema de control de daños. De hecho, esto fue lo que lo condenó. Durante la batalla del mar de Filipinas, Taiho fue alcanzado por un torpedo. El buque logró repeler la explosión y la mayor parte de la energía de esta. Pero esto causó la liberación de vapor de gasolina. A lo cual la inexperta tripulación japonesa pensó que con ventilar el gas, este terminaría abandonando el barco. Lo que causó que el gas se expandiera por más áreas del buque. Y finalmente convirtiéndolo en una bomba flotante. Y creo que todos sabemos cómo terminó esto. Realmente el tener una zona del barco controlada por personas tan poco entrenadas y poco competentes, es un peligro en extremo serio. Por otro lado, las tripulaciones estadounidenses referentes a esta área estaban bien entrenadas. Y esto fue en general para casi todos los barcos estadounidenses. Solo tenemos que ver los daños causados a los portaaviones Bunker Hill y Franklin, los cuales sufrieron entre otras cosas impactos de kamikazes, detonaciones de munición, e incendios por gasolina. Pero al final del día sus tripulantes lograron salvarlos y llevarlos de vuelta al puerto. Por lo cual creería yo la tripulación del Essex es relativamente superior al del Taiho. Para finalizar tenemos que ver al completo la situación en algo parecido a una hipotética batalla. Essex tiene la ventaja aeronaval y armamentística, mientras que Taiho es un blanco mucho más duro, teniendo una ventaja en resistencia. La mayor ventaja es que Essex tiene el doble de cazas, pudiendo perfectamente dedicarse a destruir los grupos de aviones japoneses, para luego lanzar su propio ataque, siendo una especie de versión reducida de lo que pasó en la propia batalla del mar de Filipinas. Taiho no tiene esta facilidad, puesto que al ser un número limitado de cazas, estos tendrían que repartirse entre proteger al portaaviones o a su ataque, debilitando a una o la otra. Además, esto sumado a la inexperiencia de los propios pilotos, me hace creer que Essex lograría conseguir muchísimos más impactos en Taiho de lo que este podría conseguir en Essex. No lo habíamos mencionado anteriormente, pero ambos portaaviones estaban equipados con radares de detección, por lo cual pienso que en la mayoría de casos las patrullas de cazas tendrían tiempo suficiente para atacar a los bombarderos y torpederos entrantes, a los cuales me atrevería a pensar que el Taiho perdería muchos más, por causas como la inexperiencia de sus pilotos o la superioridad tecnológica de los estadounidenses. En caso de recibir algún impacto, Essex podría resistirlos, siempre y cuando estos no sean de una gravedad crítica. Pasando a algo similar con Taiho, siempre y cuando no causen daños demasiado grandes, este se mantendría a flote. Pero el punto de inflexión es la inexperiencia de los equipos de control de daño japoneses. Si pudieron cometer un error tan grande ante un solo impacto de torpedo, el poder recibir 2 o 3 o recibir impactos de bombas en zonas cercanas, puede incrementar el riesgo de cualquier error. En general me parecen portaaviones bastante equilibrados, pero creo yo que Essex es un portaaviones más versátil, más balanceado, y en general mejor, siendo a mi punto de vista el mejor desplegado durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque claro, este es solo mi opinión basado en los puntos presentados. Si ustedes tienen alguna otra opinión es totalmente válida. Pero sin mucho más que agregar me despido y les deseo un feliz día.